Buenas, mi nombre es José Santiago Cruz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Central del Este, matrícula 2016-1027. En esta presentación estaré hablando sobre el tema número 1 del Laboratorio de Termodinámica, que es la presión impartida por el maestro ingeniero Walter Henry Matthew. Los temas a tratar en esta presentación son densidad, densidad relativa, masa, volumen, peso, peso específico, presión, tipos de presión, barómetro de Torricelli y manometría. Continuamos definiendo densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Se utiliza la letra griega P, RHO para designarla. P es igual a masa entre volumen. Las unidades de densidad en el sistema internacional son kilogramos partido metro cúbico. Densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia es la relación existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional. Esto significa que es una magnitud que no posee unidades. La determinamos por la fórmula PR, que es igual a P sobre P sub O, donde PR es la densidad relativa, P es la densidad de una sustancia y PO es la densidad de referencia o absoluta. Masa. La masa es una magnitud física y propiedad fundamental de la materia, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. El volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir volumen es el metro cúbico. Sin embargo, generalmente se utiliza el litro. El metro cúbico corresponde a medir las dimensiones de un cubo que mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Peso. El peso es la fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo originado por un campo gravitatorio sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector. De manera más sencilla, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad y este se mide en gramos. Peso específico. El peso específico es el vínculo existente entre el peso de cierta sustancia y el volumen correspondiente. Puede expresarse en newton sobre metro cúbico en el sistema internacional o en kilopondios sobre metro cúbico en el sistema técnico. Presión. La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la que actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada por P es igual a F sobre A, donde F es la fuerza y A es su área. P es igual a M por G sobre A, donde M es la masa, G es la gravedad y A es el área. Tipos de presión. Presión atmosférica. Es el peso de la columna del aire a nivel del mar. Presión barométrica. Es la presión que se mide mediante un barómetro, el cual se puede utilizar como un altímetro y puede marcar la presión sobre o bajo el nivel del mar. Presión manométrica.
Es la presión que se mide en un recipiente cerrado o tanque. Presión absoluta y relativa. En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal, presión de gauge o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, presión que se mide con el manómetro. Barómetro de Torricelli. Es el instrumento que se utiliza para medir los valores de la presión atmosférica. El barómetro fue inventado por Evangelista Torricelli en 1643. Torricelli fue un físico y matemático italiano que vivió durante el siglo XVII. Fue contemporáneo de Galileo Galilei y alumno suyo en los últimos meses de vida de este. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello se valió de un tubo abierto con uno de sus extremos de 850 milímetros de longitud, que rellenó al máximo con mercurio. Al colocarlo en posición vertical con la boca introducida en un recipiente abierto y relleno de mercurio también, observó que el nivel de mercurio en el interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros. Torricelli dedujo así que existía una fuerza contraria que impedía la bajada del mercurio por debajo de ese valor. Esa fuerza correspondía a la ejercida por la atmósfera sobre el mercurio. Manómetro. Un manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, líquidos y gases. En circuitos cerrados, miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Esto fue todo de mi parte, hasta aquí ha llegado la presentación. Gracias por su atención.